Pues, ayer en la noche mi hermano les mandé unos videos. Buenos días, Valeria. A ver si ustedes pueden, algunos de ustedes, pintar con ustedes la pantalla con una Buenos días. Buenos días. Vamos a hacer tiempo, vamos a esperar que entren los demás. Voy a ponerles un video. Hola amigos, bienvenidos a este video de equilibrio de la partícula en 2 dimensiones. El dibujo que tenemos aquí corresponde a un ejercicio del libro Byron Johnston, 11ª edición de estática, que dice: en C se amarran 2 cables y se cargan como se... ¿Tienes personalidad de gato? No se trata de tener un gato, sino de ti. Si te pierdes mirando desde la ventana, puede que la tengas, incluso si no tienes un gato. Whiskas, alimenta la curiosidad. Nuevo Head & Shoulders ayuda a eliminar el estrés oxidativo en tu cuero cabelludo para que tu cabello crezca fuerte y hasta 100% libre de caspa. Medición de estática que dice: en C se amarran 2 cables y se cargan como se muestra en la figura. Determine la tensión en el cable AC y en el cable BC. Analicemos lo que tenemos. Aquí hay un cuerpo suspendido de 400 libras y tenemos 2 cables amarrados en el punto C, donde aquí es el cable AC y el cable CB. Y como estamos en equilibrio de la partícula, lo más sencillo es utilizar un diagrama de cuerpo libre para identificar las fuerzas que se están ejerciendo en el punto C. ¿Qué les parece si comenzamos dibujando la fuerza producida por el bloque de 400 libras? Donde, debido a la fuerza gravitatoria, esto va a ser vertical y hacia abajo. Y así comenzamos nuestro diagrama de cuerpo libre, indicando la fuerza cuya magnitud ya conocemos. Ahora vamos a indicar las otras 2 fuerzas con una dirección propuesta. Así que veamos. Una fuerza de tensión va a estar a lo largo del cable AC o CA. En este caso vamos a colocar la fuerza en dirección hacia el punto A. Entonces vamos a tener una fuerza de tensión CA. Y haremos algo similar, pero ahora con la fuerza de tensión de C hacia B. Aún no terminamos nuestro diagrama de cuerpo libre, porque hay que colocar las inclinaciones correspondientes como se tiene en el punto A y en el punto B. Pero veamos, apoyándonos de nuestros antecedentes de geometría, podemos observar que aquí podemos aplicar ángulos internos alternos. Quiere decir que esta inclinación de 50 grados con respecto al eje horizontal para la cuerda CA va a tener el mismo valor en el otro extremo, pero en la parte opuesta. Quiere decir que aquí, a lo largo de este eje horizontal, con respecto a donde se tiene el cable AC, vamos a tener la misma inclinación. Asimismo, para el cable CB, vamos a tener esta inclinación de 30 grados por ángulos internos alternos en el otro extremo, pero en la parte contraria. Ya que tenemos completo nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a indicar un sistema de referencia X y Y. Esto nos va a servir para indicar
indicar las condiciones de equilibrio, donde vamos a tener una suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y, ambas igual con 0. Recordando que al establecer esta relación, estamos considerando condiciones de equilibrio. Y una vez estableciendo esta relación, vamos a comenzar con la primera ecuación, que será la suma de fuerzas en X igual con 0. Esto quiere decir que vamos a tener que indicar las componentes a lo largo del eje horizontal para el diagrama de cuerpo libre que realizamos. Así que veamos qué pasa. La componente horizontal de nuestra fuerza de tensión CA va a ir en esta dirección, la cual va en sentido contrario de nuestro sistema de referencia, así que tendremos menos la fuerza de tensión CA, que a su vez será multiplicada por la función trigonométrica asociada a la componente, dado que esta componente es el cateto adyacente a nuestro ángulo. Por lo tanto, utilizaremos la función coseno y tendremos este valor por el coseno de 50 grados. La otra fuerza que tenemos a lo largo del eje horizontal es la componente en X de la fuerza de tensión CB, que esta va a ir hacia la derecha, por lo cual tendrá un valor positivo, y esta componente será la fuerza de tensión CB multiplicada por la función trigonométrica asociada a esta componente, que nuevamente es coseno, así que tendremos TCB por el coseno de 30 grados. Y como son todas las componentes en fuerza que van a lo largo del eje horizontal, esto lo igualamos con 0. Ahora, ¿qué les parece si para escribirlo más bonito, este término que es negativo lo despejamos y acá estará sumando, obteniendo así esta relación? ¿Qué les parece si a esta le llamamos ecuación 1? Ahora haremos el análisis a lo largo del eje vertical. Esto significa que vamos con una suma de fuerzas en Y igual con 0. Así que analicemos y veamos cuáles son las componentes que tenemos a lo largo del eje vertical. Comencemos con la componente vertical de la fuerza de tensión CA. Esta componente, al ser vertical hacia arriba, tendrá un signo positivo y el valor será la multiplicación de la fuerza de tensión CA por la función trigonométrica asociada al cateto opuesto para este ángulo, que es la función seno. Por lo tanto, será la fuerza de tensión CA por el seno de 50 grados. Bien, aquí está el valor. Ahora vamos con la componente vertical de la fuerza de tensión CB. Esta componente, al ser vertical hacia arriba, también tendrá un signo positivo, y esto tendrá como valor la multiplicación de la fuerza de tensión CB por la función trigonométrica del cateto opuesto al ángulo. Por lo tanto, aquí tendremos nuevamente seno. Así que será la fuerza de tensión CB por el seno de 30 grados. Pero en esta ecuación aún nos falta colocar una fuerza más, y es precisamente la componente vertical producida por el peso de este cuerpo suspendido, que es de 400. Al ser vertical hacia abajo será negativa y tendremos esto menos 400 igual con 0. Y aquí tenemos una segunda ecuación. ¿Qué les parece si para que esta se vea más bonita, este término menos 400 lo pasamos despejando y será positivo? Y a esta le llamaremos ecuación 2. Y con esto obtenemos un sistema de ecuaciones donde tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, que es la fuerza de tensión CB y la fuerza de tensión AC. Ahora podemos aplicar cualquier método para resolver este sistema de ecuaciones. ¿Qué les parece si hacemos un despeje en la ecuación número 1 y dejamos a la fuerza de tensión CB sola? Así que el coseno de 30 grados estará dividiendo. Ahora que ya hicimos el despeje, tenemos esta relación. ¿Qué les parece si ahora este equivalente de la fuerza de tensión CB lo sustituimos en nuestra ecuación número 2? Así tendremos en esta parte el seno de 30 que multiplicará ahora a la fuerza de tensión CA por el coseno de 50 entre el coseno de 30 grados. Listo, ya tenemos aquí la sustitución del valor equivalente de la fuerza de tensión CB. Ahora observamos que tenemos multiplicando a seno de 30 grados, pero acá tenemos coseno de 30 grados dividiendo. Como tenemos el mismo grado de inclinación, seno entre coseno se puede simplificar y colocaremos la fuerza de tensión CA que multiplica al coseno de 50, y esto por lo que es equivalente a la división de seno entre coseno, que será tangente de 30 grados. A su vez, de esta misma ecuación, lo que podemos hacer es factorizar, debido a que tenemos la fuerza de tensión CA aquí y acá multiplicando. Y al hacer la factorización, tendremos la fuerza de tensión CA. Abrimos un paréntesis y colocamos lo que resta en los términos donde se multiplica.
Aquí vamos a poner dentro del paréntesis seno de 50 grados y después le vamos a sumar la multiplicación de estas funciones trigonométricas que teníamos en esta parte aquí, donde existe la fuerza de tensión CA que ya factorizamos. Así que pondremos coseno de 50 grados por tangente de 30 grados. De esta ecuación ya podemos despejar y la fuerza de tensión CA se puede quedar del lado izquierdo de la igualdad y todo lo que está multiplicando lo podemos pasar dividiendo al 400. Y así el despeje queda de esta manera. Ahora podemos meter esta operación en la calculadora para encontrar la magnitud de la fuerza de tensión CA, obteniendo así el siguiente resultado para la fuerza de tensión CA, que tiene un valor de 351.8 libras, redondeado a un decimal. Ahora, para encontrar el valor de la fuerza de tensión restante, que es la fuerza de tensión CB, nos podemos apoyar de cualquiera de las dos ecuaciones, pero es más sencillo hacer la sustitución en la ecuación número 1. Esto por la ley del menor esfuerzo. Así que, ¿qué les parece si para encontrar este valor, ahora despejamos y colocamos el coseno de 30 dividiendo? Y lo último que hay que hacer es hacer la sustitución de la fuerza de tensión CA que encontramos, así que este valor lo vamos a indicar. Y antes de continuar, te invito a que te suscribas a mi canal, a que me sigas en todas mis redes sociales y a que le des like al video. Y así, mis amigos, tras hacer la sustitución del valor que encontramos para la fuerza de tensión CA, obtenemos esta expresión. Esto está listo para ser metido en la calculadora. Y así finalmente hemos encontrado los valores correspondientes de las fuerzas de tensión CA y CB para nuestro ejemplo. Checa mi lista de reproducción de equilibrio de la partícula y todo el contenido de estática que tengo preparado para ti. Yo soy Salvador Fi. No olvides compartir con tus amigos. Saludos y nos vemos en el próximo video. Bien, vamos a pasar lista. Dejo de compartir ventana. Oye, ¿no sientes que hay anuncios que te persiguen? Ay, sí. ¿Cómo le hará Skittles para escucharnos? Menea el arco iris, prueba el arco iris. Ok, vamos a pasar lista. Les voy a mencionar lo que van llevando, ¿sí? En lista, ¿sí? Se encuentra Arana Reyes, Daniel Francisco. Arana Reyes, Daniel Francisco. No se encuentra. Ábalos Flores, Ana Karina. Tampoco. Berumen López, Cristina Elizabeth. Presente. Esta es tu octava asistencia. Hiciste el diagnóstico, tienes 7 rayitas de tareas, tienes proyecto y tienes el primer parcial. Bramasco Castro Derek. ¿Se encuentra conectado? ¿No se encuentra conectado Bramasco Castro Derek? Bramasco Rodríguez Ricardo. Presente. Ok, esta es tu octava asistencia. Hiciste diagnóstico, tienes 8 rayitas de tareas. Tienes proyecto, tienes punto extra y tienes el primer parcial. Carrillo Sandoval Cristo Damián. ¿No se encuentra Carrillo Sandoval Cristo Damián? Covarrubias Ríos Cita de Los Ángeles. Le está fallando el internet, profe. Ok, ya le justifiqué. Del Muro Olivares Brayana Isabela. No se encuentra Del Muro Olivares Brayana Isabela. Delgado Rojas Mariam Enedina. No se encuentra Delgado Rojas Mariam Enedina. Escamilla Durán Silvia Estefanía. Presente.
Esta es tu sexta asistencia, tienes diagnóstico, tienes rayitas de tareas, tienes 7, tienes proyecto, tienes un punto extra y tienes el primer parcial. Frías García Armando Elías. Esta es tu octava asistencia, tienes el diagnóstico y tienes nada más una rayita de tarea y nada más. Urge que mandes evidencia. García Berumen Miguel Ángel. Presente. Ok. Esta es tu octava asistencia. Tienes el diagnóstico. Tienes 8 rayitas de tareas. Tienes proyecto. Y también has sido hasta el momento el único que ha enviado el puente. Lo has hecho con anticipación, lo cual se puede hacer. ¿Sí? Y pues aprovechar la oportunidad para recordarles al grupo que hay un puente que hacer, ¿sí? Yo ya hice el mío. Vale, si no mal recuerdo, 10 o 20 puntos, no recuerdo muy bien. Entonces, muy bien, Miguel Ángel. Permítanme, reviso el chat. López Santillán. Bien. García Rubio Abdiel Osmani. Presente. Esta es tu octava asistencia, tienes el diagnóstico, tienes 8 rayitas de tareas, tienes proyecto y tienes el primer parcial. Ibarra Ulloa Mario Iván. No se encuentra Ibarra Ulloa Mario Iván. No tiene internet, profe. ¿Perdón? No tiene internet, Mario. Ok, bueno. Coméntale que por favor mande tareas y que también, pues sí, que mande tareas, que trabaje. Sí, profe. Flores Arlet Dayanara. No se encuentra Jiménez Flores Arlet Dayanara. Jiménez Reynoso Karen Georgina. No se encuentra Jiménez Reynoso Karen Georgina. López Andalón. Ok. Karen Georgina, tienes nada más el diagnóstico y una sola tarea. No tienes nada más. ¿Sí? Urge que te pongas a trabajar. López Andalón Randy Gael. Presente. Esta es tu séptima asistencia. Tienes el diagnóstico, tienes el parcial, pero no tienes ninguna tarea. No has enviado nada, ¿es correcto? Sí, profe. Urge, por favor. López Santillán, Evel y Geraldi. No se encuentra López Santillán, Evel y Geraldi. Mandó mensaje aquí al chat de la llamada, profe. Sí, perdón. Si me está escuchando, por favor que haga el diagnóstico y nada más tiene solo 2 tareas, 2 rayitas de tarea. Urge que se ponga a trabajar también. Martínez Godínez, Alison Dalila. No está Martínez Godínez, Alison Tiene Dalila. cita, profe, en Santiago. Ok, ya le justifiqué. 3 justificaciones al hilo tiene, ¿verdad?
Sí, es que Pues no, ojalá hiciera también tareas, ¿verdad? Porque no tiene ninguna. yo le digo. Mesa Nájar Kevin Agustín. Su Mesa internet Nájar Kevin está Agustín. lento y se mete y sale y a ver si ahorita se mete. Presente, profe. Ah, ya ve, ahí está. Presente. Esta es tu séptima asistencia. Tienes el diagnóstico, tienes 4 rayitas de Presente. tareas y nada más. Monroy Benítez Leslie Sinaí. Presente. Esta es tu octava rayita de... No está grabando, profe. Perdón, Kevin. Monroy Benítez Leslie Sinaí, esta es tu octava asistencia, tienes el diagnóstico, tienes 6 rayitas de tareas, tienes proyecto, tienes 2,5 punto extra y tienes el primer parcial. Gracias. Moreno Aguiar Guadalupe del Rosario. No está. Moreno Aguiar Guadalupe del Rosario. Prado Raigosa Alexa Paola. No está. Prado Raigosa Alexa Paola. Ramírez Hernández Luis Darío. Presente, profe. Esta es tu octava asistencia, tienes el diagnóstico, tienes un punto extra y tienes el primer parcial, pero no tienes ninguna tarea. Sí, profe, la verdad ya hasta me da pena con usted porque esta semana me enfermé. Tengo 2 proyectos, pero no los tengo terminados. Salió mal, no me salió bien. Por eso no se lo envié. ¿Cómo qué proyecto? A ver, ¿qué hiciste o qué trataste de hacer? El refractor de luz, pero no me salió bien. A ver, pero ¿por qué ese si ni siquiera has enviado la primerita tarea? O sea, les he dicho que por favor trabajen en orden. O sea, estás en la F cuando ni siquiera has estado en la A. En orden, por favor. La primera tarea que se tiene que hacer es la 3. La que me tienen que enviar a mí es la 3. Es un experimentito sencillo que ustedes puedan reproducir en su casa del tema que ustedes quieran. Vamos a empezar Sí, por esto, profe, por favor. es que he batallado en encontrar mis materiales porque como usted dijo que no fuera ninguno de los que estaban ahí. Estoy buscando alambre de cobre, pero no lo encuentro, el único que me falta. No te compliques tanto, o sea, desde una pluma cayendo ya es un experimento. Bueno. Ramírez Macías, Brian Everardo. Presente. Esta es tu octava asistencia, tienes el diagnóstico, pero también no tienes ninguna tarea. Y también tienes el primer parcial, ya lo hiciste. Urge que envíes tareas. Sí, profe, lo puedo mandar. Gracias. Raigosa Gamboa, Alondra Yenaí. Presente. Profe, apenas acabo de entrar yo, Permíteme, paso la lista, por favor, ¿sí? Entonces, Alondra Yenaí tiene 8 asistencias, tiene el diagnóstico, tiene 11 rayitas de tareas, tiene proyecto, tiene 3 puntos extra y tiene el primer parcial. Muy bien, Alondra. Rodríguez Flores, Julio César. No está Rodríguez Flores, Julio César. Ruiz Mesa, Viviana. No está Viviana, Ruiz Mesa. Sánchez Osuna, Luis Ramón. No se encuentra Sánchez Osuna, Luis Ramón. Profe, me dijo que no tenía internet.
Ya le justifiqué. Sánchez Romero Brandon. Adelante. O si me escuchas, soy Viviana Reynosa. Chicos, como les vuelvo a repetir, visto que alguien que lo que les bien, tenemos. Tienes tu octava asistencia, Viviana. Tienes el diagnóstico, tienes un punto extra, pero nada más tienes una sola rayita de tarea. Urge que te pongas a trabajar. Sí, profe, gracias. Estábamos con Sánchez Romero Brandon. ¿Sí se encuentra? ¿No está Brandon? Torres Dávila Hugo Aldair. Profe, le he dicho que si lo podía justificar porque creo que tiene problemas de internet, pero que iba a estar mandando las tareas y eso. Pues que mande tareas. Ya lo justifiqué. Valdés Manríquez Miguel Ángel. No está Valdés Manríquez Miguel Ángel. Vázquez Hernández Fabiola. No tiene internet, profe. Ok. Dile que por favor envíe tareas. Sí. Vega Marco Antonio. Profe, me dijo que tiene problemas, pero que ahorita se conecta. Ok, ya lo justifiqué. Zamora Sánchez Valeria. Presente. Profe, ya Esta es me acabo de meter yo. Valeria, permítame. Esta es tu sexta asistencia, Valeria. Tienes el diagnóstico y tienes nada más una sola rayita de tarea. Urge que trabajes, Valeria. Bien, ahora sí, ¿quién me comentaba? Yo, profe, me acabo de meter. ¿Cómo te pidas? Sánchez Romero. Profe, yo también. ¿Me permite? Entonces, Brandon, tienes el diagnóstico y tienes nada más 3 rayitas de tareas. Nada más. Ahora sí me dices, por favor. Yo, Derek Bramasco Castro. Esta es tu quinta asistencia. Tienes diagnóstico, pero no tienes ninguna tarea. Urge que trabajes, por favor. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, el día de hoy, muchachos, corresponde hablar del tema de del equilibrio de partículas y el equilibrio de cuerpo rígido. El día de hoy aplicaremos lo que vimos la semana pasada, el resolver sistemas de ecuaciones lineales de 2 incógnitas y 2 ecuaciones, 2 por 2, con el método de reducción. ¿Sí? Esta es una herramienta que, como les había comentado, nos va a servir para resolver estos problemitas. ¿Sí? Estoy compartiendo pantalla completa. Aquí más o menos es donde inicia en el libro que ustedes ya tienen desde hace más de 15 días. Este es un ejemplo de equilibrio de partículas. Tenemos una lámpara que está colgada con unos hilos. Está colgada de un hilo. ¿Sí? La lámpara tiene un peso de 5 libras. Y el hilo que está más vertical, ¿sí?, está sujeto a la pared, al techo, perdón, mientras que otro hilo está sujeto a la pared. Con estos ángulos de inclinación, tiene el hilo que está en la pared, tiene una inclinación de 70 grados con respecto al techo, ¿verdad? 70 grados.
Y el otro hilo respecto a la pared, respecto al muro, tiene 80 grados. El caso es que nuestra lámpara está en estado estático, entonces quiere decir que cumple con las condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio, como ya les mencionaba en la clase anterior, es que la sumatoria de las fuerzas sea igual a 0. ¿Sí? Y la segunda condición, que no aplica casi en este ejercicio, no aplica, porque estamos hablando de que aquí es una partícula. Una partícula no tiene cuerpo, solamente es un puntito en el espacio. Entonces, no tiene cuerpo. Y la partícula está, por decirlo así, idealizada aquí en el nudito, donde están actuando los vectores de fuerza representados por los hilos. El hilo que va al techo, el hilo que está agarrado a la pared y el hilo que está soportando la lámpara, son los tres. Entonces, cada hilo representa un vector de fuerza. ¿Sí? El vector de fuerza de la lámpara sí se conoce, son 5 libras hacia el sur. ¿Sí? El vector del hilo que va al techo, sabemos el sentido y la dirección, son 70 grados, medido desde el eje de las X positivo al norte del este. Sabemos el sentido y la dirección, pero no sabemos la magnitud de la fuerza. No sabemos la magnitud de la fuerza. ¿Sí? El otro hilo también se dirige en este caso al sur del oeste. Al sur del oeste. ¿Sí? Con un ángulo de 10 grados. ¿Por qué 10 grados? Porque resulta de que aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿no? Aquí está un triángulo rectángulo. Si ponemos nosotros en la partícula, ponemos el eje del plano cartesiano, el eje de las X y el eje de las Y. Entonces, este ángulo es de 80 grados. El ángulo que hay aquí es un ángulo recto con la pared y con el eje de las X. Y el ángulo de acá es el ángulo que completa los 180 grados, es 10 grados. Acuérdense que la suma interna de todos los triángulos es 180 grados, de los ángulos internos de todo triángulo. Entonces, este angulito es de 10 grados. Entonces, recordar que cada vector se puede escribir en coordenadas cartesianas, no solamente en coordenadas polares. Las coordenadas cartesianas, ¿sí?, toman en cuenta las componentes, o sea, como quien dice el triángulo rectángulo tiene su hipotenusa, ¿verdad? La hipotenusa es la magnitud del vector, pero desde el punto de vista geométrico, las componentes son los catetos. El cateto adyacente, por decirlo así, la base, en el eje de las X, es la base del triángulo rectángulo, y la altura es la componente vertical, ¿sí? Entonces, el vector A se descompone en el vector que está en el eje de las X, es una componente como una sombra en el suelo, por decirlo así, y el vector también se descompone en una sombra en la pared, es la componente vertical. Lo mismo pasa con el vector B, ¿sí? Entonces, si nosotros descomponemos ambos vectores, el vector A, que tiene una magnitud desde A, con una dirección de 70 grados al norte del este, ¿sí?, se descompone en sus componentes horizontal y vertical. La horizontal en A coseno de 70, la horizontal, y la vertical en A seno de 70. ¿Sí? La componente del vector B, ¿sí?, es B menos B, porque va hacia la izquierda, es hacia el oeste. ¿Sí? En el eje de las X es menos B coseno de 10. Y en el eje de las Y es menos B seno de 10. Es negativo porque también la flechita va hacia abajo, va hacia el sur. ¿Sí? Y por último, el vector de la lámpara son 5 libras al sur, es menos 5 libras en el eje de las Y, mientras que en X es 0.
Entonces, aplicando las condiciones de equilibrio estático, la sumatoria de fuerzas, en este caso, en el eje de las X y en el eje de las Y, tiene que ser igual a 0. Entonces, sumamos las componentes en el eje de las X, A coseno de 70, y aquí está, menos B coseno de 10, aquí está, más 0, de pronto, este 0, igual a 0. Y del eje de las verticales tenemos A seno de 70, menos B seno de 10, menos 5 libras igual a 0. ¿Sí? El término independiente de las 5 libras lo podemos mandar al segundo miembro de la ecuación. ¿Sí? Lo pasamos a la derecha con signo cambiado. ¿Sí? Y en la calculadora científica, o en la calculadora que ustedes manejen, le piden el coseno de 70. El coseno de 70 es 0.3420. El coseno de 10 es 0.9848. El seno de 70 es 0.9396. El seno de 10 es 0.1736. ¿Sí? Y así se utiliza aplicar precisamente el método de reducción. Aquí, este ya es nuestro sistema. ¿Sí? Entonces, permítanme, lo traslado a otro lugar, esta imagen, para que ustedes puedan aplicar el método de reducción y resolver este sistema. Pues a ver, inténtalo porque me interesa que vean aunque se salga, puede ser agarrarlo de ahí y nada más decir ya. Permítame poquito. Abre la pantalla y se abre ahorita con los hermanos como toda la técnica. Ay, no, ustedes, por ejemplo, seguido, la realidad tenemos pues, muy frecuente. Ándale que ya está pintando en pantalla mi amiga. Prende el micrófono, siquiera. ¿Sí qué es eso? Ya tienes más puntos, por favor. Va a quedar bien, bien. Cada día que tenemos que participar. Ya, prende el micrófono. Bien, este es el sistema para que lo resuelvan, por favor, con el método de reducción. Punto 3420A menos punto 9848B igual a 0. Esta es tu ecuación número 1. Punto 9396A menos punto 1736B igual a 5 libras. Es la ecuación número 2. Para que lo resuelvan en este momento, por favor. El primero que lo haga le voy a dar un punto. Me manda su resultado. Me lo dice por aquí, cuánto vale A y cuánto vale B. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Sí, profe.
Hija, Adri, ¿tú puedes presentar el otro video? ¿Cómo otra vez? Sí, Alberto. Sí. Al ningún video se escuchaba como una alarma, más o menos sonaba y no me dejó de escuchar muy bien. Hasta el final fue cuando Ya se va a componer. Ya se va a componer, Fernando. Vamos a ver todo. Y otro de primeros auxilios. De música. Eso es lo que a ver saben ustedes. ¿Cuáles son los procedimientos adecuados en caso de una emergencia de reacción médica? El conocimiento primeros auxilios. Los primeros auxilios como la primera ayuda son los cuidados inmediatos que se prestan a una persona sentada o enferma antes de que la paciente los objetivos de los auxilios son conservar evitar complicaciones físicas y psicológicas. ¿Sabe cuándo tomas a tus cosas o cuándo las tomas? Aceptar el estado correcto de lo que no se debe hacer cuando se presenta una emergencia. No metas las manos en tus manos. No toques las heridas con las manos, botando los comerciales que te utilizan. No la necesidad de la necesidad de pues, que te cubre las propósitos estériles. No toques si fueran los cuadros de sangre. No utilices consejo de herida. Esto es asunto de dueño. No coloques a todos los efectos con las finales. No apliques de las de su vida. No prendas bienes en las casas de las vidas. No apliques detalles demasiado saludables. Profe, Adelante. ¿Da un solo número? ¿Un solo número? No. Sí, Son dos diferentes.
paciente es consciente, todo consciente. Apuntada y comandadas. Cualquier parte del cuerpo. Es posible superar. Se denominan secundarias a las los secundarios son respiración, pulso, reflejo nuclear, temperatura, presión arterial. En el caso de la reflexión de los para realizar la correcta acción médica del siguiente protocolo. 1. Asegurar la escena. 2. Evaluar. 3. Evaluar el estado de la conciencia. 4. Evaluar. Evaluar el estado de la para estimular la respiración. La frecuencia respiratoria Profe, Dime. mire, a mí la A me da 22.462 sobre 855. Dime el valor en decimal, no en fracción. $2.87. Está mal. Sale 5.68 y 1.97. No, bueno, es que no sé en qué estoy fallando, pero Ahorita lo voy a explicar, permíteme un poquito. sí. ¿Qué letra cancelaste? ¿Las A's o las B's? ¿Qué letras cancelaste? ¿La A o la B? La B. Bueno, es que traté de las dos, pero ninguna me sale igual. Bien, aquí, como pueden estar observando, yo que estoy cancelando la A, ¿sí? Multipliqué cruzado el valor que hay arriba, ¿sí? En la ecuación número 1 en A, y el valor que hay abajo que hay en la ecuación segunda en A, de forma cruzada. Punto 9396 multiplica la ecuación 1, punto 3420 multiplica la ecuación 2, y como son del mismo signo, decido ponerle, en este caso, al factor que multiplica la ecuación 2, negativo. Así para que se me cancelen las A. ¿Sí? Entonces, punto 9396 se multiplica por toda la ecuación número 1, y al multiplicarse por el término de B, sale punto 9253, menos por más menos. 0 por punto 93 sale 0. Punto 3420 negativo por punto 1736 negativo, menos por menos es más. B es punto 0593 B. Y 5 por punto 3420 es menos por más menos.
1.71. Entonces, tengo que hacer la suma de las Bs o la resta, como quieran verlo. 0.0593 menos 0.9253 me da un valor de menos 0.866. B. Igual a menos 1.71. Entonces B es igual a menos 1.71 entre menos 0.86 6. Menos entre menos es más. 1.71 entre 0.86 6, precisamente 1.97 45. Ya que tengo la primera incógnita, lo sustituyo en cualquiera de las dos ecuaciones originales. Lo voy a sustituir en la ecuación de arriba, en la número 1. Entonces por B, pero B es 1.9745. Entonces, 0.9848 por 1.9745 me da 1. Parece un 7. 1.94 4 igual a 0. Y luego después igual hago esta división. 1.9444 entre 0.3420 me da igual
a 5.68 56. Entonces les había comentado que precisamente es 1.97 para B y para X es 5.68. Si nosotros metemos los valores en ambas ecuaciones, en la ecuación 1 y en la ecuación 2, debe darme los términos independientes. Profe, Adelante. al último no es 6, es un 3. ¿Te refieres a 5.6856? Sí. ¿Dices que es 3? Sí, profe, al dividirlo sale 5.6853. ¿Segura? Sí, segura. 1.944. Créeme que no es tan importante eso, ¿eh? O sea, estos valores salen diferentes por la cuestión de las decimales. Hay veces en que uno toma en cuenta todas las decimales en los resultados de la misma calculadora y hay veces en que uno trunca los resultados, no escribes todas las decimales, entonces te sale diferente, pero créeme que aquí no es tan importante. Si te salen las primeras dos cifras significativas, es lo importante, pues, o sea, las unidades, los enteros. Entonces, entre 0.34, 20. Sí, sale una diferencia en las 10 milésimas. No hay problema de eso. Entonces les decía, ustedes ingresan .3420 y lo multiplican por el valor de A, menos .9848 y lo multiplican por el valor de B, y les debe dar un valor aproximado a 0, o un valor cercano a 0. Es hacer la comprobación. Sí. Está muy interesante, la quemadura fue muy interesante, puede ser hasta el sol, cuando andaba en la playa, estudiando de primer grado, las que son americanas, como tuyo. ¿Quieres, así, puedes presentar la otra? Ok, muy bien. Hola, mi nombre es Carla Villa, soy del programa de la Fundación y hoy junto con mi compañera Sergio Rodríguez mismo que para primero grabando la identificación que quiere. ¿Ya? Este video realizaremos cuatro aspectos fundamentales. Hay una identificación de vida, la valoración de vida y finalmente terminaremos con el uso de la población. La primera cosa que debemos hacer es una vida. Una vida es una pérdida de continuidad, la tenemos por todas las personas aquí, ¿ya? Esta se relaciona por puntos fundamentales. Medidas como RAN, ya sea por medidas mentales o institucionales, por una vida, ya que las quemaduras que tienen una distinta son consideradas heridas, o por puntos, ya que las puntas que dan una distinta son consideradas. Bien, ya ingresé ahí el valor de la A, me hace falta el de la B. 1.97. 47.
a dividir por aducción o acusación, y generalmente nosotros la asociamos a una situación de estudianía. Bien, si ingresamos eso entonces en la calculadora, vamos a ver. Profe, ¿qué el valor de B es .9745? Tú métele ese valor, no hay problema, tú métele ese valor. ¿Todo eso, profe? ¿Lo de 0.93? Sí, por 5.6862 y luego menos 0.9848 por 1.9747 y todo eso me da, Profe, dime. yo me compré de la calculadora que usted me dijo y lo estoy haciendo en la calculadora. El resultado final me dio 5.68 redondeando a 2 decimales. ¿Tú dices de esta, de la de arriba, de la primera ecuación? Ah, ya cambiamos de ecuación. Es que estaba realizando la primera, la que puso. A ver, ¿cuál puse primero? ¿De qué estás hablando? Es que yo sé que el procedimiento es primero sacar eliminar una letra y sacar cuánto vale ya sea B o cuánto vale A. Pero le digo, yo lo estoy haciendo en la calculadora y me salió 5.68. Ya O vamos sea, yo no hice el a sacar, procedimiento en la libreta. sacamos el resultado y estoy haciendo la comprobación. Ajá, es que eso yo me lo estoy saltando, le digo. ¿Encontraste los valores de A y B, sí o no? Pues que apenas me estoy enseñando a utilizar la calculadora y dice que le puse el valor de A que era, permítame, que era en la primera ecuación 0.3420A o lo mismo a 3420A y ya el valor de B le puse menos 0.9848B que es 9848 y ya en la segunda ecuación pues le puse los otros de abajo que serían 0.9396A y menos 0.1736B igual a 5 libras y fue lo que me salió. Allá está A y B. Allá está A y B. Se podría decir que sí. Es que solamente me sale un resultado. Si la apachurras otra vez al igual te da el otro resultado. Ah, ok. Entonces sería A sería 5.68 y Profe, B sería 1.97. Así es. Qué bueno que Perdón, ya profesor, tienes tu me calculadora. confundí, la verdad. Adelante, ¿quién quería hablar? el resultado que puso ese era. Sí, me salió menos 0.000, así la notación científica. Sí, lo que pasó fue que habría dado 0 en la comprobación, 0 exacto, si metes, pues ahora sí que todas las decimales habidas y por haber de los senos y de los cosenos, ¿verdad? Lo mismo pasa con el otro resultado de la segunda ecuación. No me da 5, me da 4.99999. O sea, porque no metí todas las decimales, por decirlo así. No metí el valor entero de A o el valor completo de A y de B. Sí, salen valores aproximados, ¿sí? Entonces, aún así se tiene que hacer la comprobación. Entonces, como ahorita lo mencionaba su compañero, hacerlo en la calculadora es precisamente una opción, ¿sí? Es una opción. Déjenme les comparto precisamente un video que les grabé el día de ayer y el día de ayer lo subí. Tiene que ver con la calculadora científica, lo que mencionaba hace un momento su compañero, de que lo hizo con la calculadora.
De hecho, el día de ayer, en la noche, les publiqué en el Classroom la clase con el segundo D y también ya les puse tareas. Sí, Profe, ¿y profe. es obligatorio una calculadora como esa? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice que sea obligatorio? No, le preguntaba porque muchas veces las calculadoras normales no traen muchas funciones como las calculadoras científicas. Obligatorio, ¿no? Necesario, quizá. Bien, estoy compartiéndoles ventana y a lo que me refiero es a este video, el último que les subí. Está en el canal que les había dado de YouTube. Nada más permítanme que funcione. Ahí está. Se los quise mandar por el grupo de WhatsApp, pero resulta de que se hizo muy largo, entonces me lo estaba cortando y no pude enviarlo. Y posteriormente, ahora puedes colocar los guantes en la ley. Con las frutas, tomas la gasa previamente entregada con su funcional. Dirige la vida desde lo más limpio a lo más simple. Una sola dirección. Tengo que pasar el otro documento. Están cómodos los cuadros. A los niños ordenar los materiales. Ténganme paciencia que esta cosa cargue. Está bien, profe, no se preocupe. Bueno, entonces, como nosotros como profesionales de salud debemos saber valorar la hospitalidad, ya que en base a esto nosotros podemos aplicarnos las cosas. Podemos hacer que si algo se escapa de la normalidad, realizar el caso de que hay alguna infección. En relación al procedimiento de un acuerdo, siempre mantener las llamadas antes de infección y registrar todo el procedimiento. Súper importante. Ahora, en caso de que ustedes tengan alguna consulta, no deben acercarse al PAO y preguntar. Creo que son todos, ¿no? Bien, chicos, es muy importante porque eso lo vamos a practicar bien. Siempre se hace el lavado de manos correctamente. Si no lo hacen, pueden contaminar el hígado. Sí, bueno, ¿Eh? sí, bueno. Ya, gracias. Ok, tenemos este ejemplo de equilibrio de partícula. Tenemos nuestra partícula, es el nudo. Está sometida a estas fuerzas por el hilo A y el hilo B. El hilo A se dirige hacia arriba y hacia la derecha.
tiene una componente horizontal, que es A coseno de este ángulo, A coseno de 28. ¿Sí? Mientras que el otro también tiene una componente horizontal, que es menos, ¿por qué? Porque va hacia la izquierda. Menos B coseno de este ángulo, coseno de 7 grados. El equilibrio estático. Le voy a mejorar la calidad para que se vea mejor, se está viendo muy feo. Ok, tenemos este ejemplo de equilibrio de partícula. Tenemos nuestra partícula, es el nudo. Está sometida a estas fuerzas por el hilo A y el hilo B. El hilo A se dirige hacia arriba y hacia la derecha. Tiene una componente horizontal, que es A coseno de este ángulo, A coseno de 28. ¿Sí? Mientras que el otro también tiene una componente horizontal, que es menos, ¿por qué? Porque va hacia la izquierda. Menos B coseno de este ángulo, coseno de 7 grados. El equilibrio estático me dice que la sumatoria de las fuerzas en el eje de las X es igual a 0. Entonces estas dos tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces una menos la otra debe de dar 0. Entonces escribo la ecuación A coseno de 28 menos B coseno de 7, y esto es igual a 0. Y también en las verticales, bueno, también tengo una vertical, una componente vertical, ¿sí? De A, que es A por el seno de 28. Es positiva porque va hacia arriba. Entonces, esa es en la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y. A seno de 28 grados. ¿Sí? Y hay otra componente también que va hacia arriba, viene de aquí. ¿Sí? Es B seno de 7 grados. Va hacia arriba, más B seno de 7 grados. Y eso debe ser igual al peso de la piñata. O también podemos escribir menos 4 kilogramos igual a 0. Pero como es término independiente, de pronto podemos mandarlo al segundo miembro de la ecuación, pasar positivo, igual a 4. Entonces este es nuestro sistema de ecuaciones. Y con la calculadora facilito podemos modo, ecuación, incógnitas 2. Y para ingresar a 1 va a ser coseno de 28, cos 28. Damos igual y de pronto tenemos que ingresar menos coseno de 7. Igual. Ahora el 0. Este. Cero. Igual. Ahora seno de 28. Sin 28. Igual. Ahora seno de 7. Positivo. Sin 7. Igual. Y por último el valor de 4. Igual. Entonces, el valor de la tensión del hilo A es 6.9218 kilogramos de fuerza y el vector y el hilo B igual es de 6.1574 kilogramos.
¿Sí? Y es todo. Ya está resuelto nuestro problema de equilibrio de partícula. Bien, eso, les repito, es con la práctica, es con un proceso. Si ustedes ya siguieron de antemano el proceso de practicar los sistemas de ecuaciones 2×2 por el método de reducción y también han empleado, han visto los videos donde les digo que se pueden usar aplicaciones para resolver los sistemas o se pueden usar incluso hasta páginas de internet o la propia calculadora. Bueno, entonces esto les resultará más sencillo. Maestría en diseño y desarrollo integral de Entonces, tengo que pasar a explicar ahora equilibrio de cuerpo rígido. El equilibrio de cuerpo rígido se da en objetos que ya tienen, valga la redundancia, que ya tienen cuerpo, que ya tienen una longitud. ¿Sí? Y tiene también estado sólido, porque puede transmitir un torque o puede transmitir un momento de fuerza. ¿Sí? Es un objeto alargado que no se deforma fácilmente y puede transmitir, repito, una torsión. Entonces, aquí está mi ejemplo que les voy a explicar de equilibrio de cuerpo rígido. Este problema viene de aquí del libro. ¿Sí? Aquí está. Bueno, ahí tenemos entonces una tabla, una escalera o una viga, como quieran verlo, que está siendo sometida a varios objetos que tienen distintos pesos. ¿Sí? 50 kilogramos de este lado, 80 kilogramos en medio de la tabla y del otro lado 70 kilogramos. Está apoyado de dos objetos o de dos soportes, dos ladrillos o dos sillas, como vean. El apoyo A y el apoyo B. Y la pregunta aquí es cuánto está soportando A y cuánto está soportando B. Desde luego que la suma de las fuerzas de A y de B debe de ser igual a la suma de las fuerzas de los pesos de 50, 80 y 70, o sea, se suman y tiene que haber una repartición de ese peso en A y B, ¿verdad? Tiene que haber una repartición. Pero aquí la cosa está en que no sabemos cuánto va para A y cuánto va para B. Lo que lo decide es precisamente la sumatoria de los momentos. Los momentos son precisamente cuando nosotros tenemos un sube y baja, por decirlo así. Ahí está. Si nosotros tenemos así un sube y baja, aquí deberemos de poner un peso y acá debemos de poner otro peso. ¿Sí? Resulta de que el momento de fuerza es el peso o la fuerza ejercida por cada objeto multiplicado por la distancia. ¿Sí? Esta es la fuerza y esta es la distancia. De aquí a aquí. Donde este sitio se llama fulcro, el lugar donde hace el giro. ¿Sí? Y acá hay otra fuerza
Y acá hay otra distancia. Entonces resulta de que F, fuerza por distancia, es igual a fuerza por distancia. ¿Sí? De tal suerte de que nuestro sube y baja está en equilibrio, no hay movimiento. Entonces, nuestro sitio donde se hace la rotación, aquí, se llama fulcro, les decía, y el momento este, junto con el momento de acá, ambos momentos se cancelan uno con el otro y da cero. Entonces aquí la sumatoria de los momentos también da cero. Entonces, analizando eso, tomando en cuenta eso, vamos a hacer sumatoria de momentos y sumatoria de fuerzas igual a cero para resolver esto, para hallar los apoyos en A y en B. La primera situación es que la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a cero, pero en este caso hay fuerzas nada más en el eje de las Y. No hay fuerzas horizontales, solamente hay fuerzas verticales. Entonces, en este caso, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, es 50, 80 y 70 que van hacia abajo. ¿Sí? Menos 50, menos 80, menos 70. ¿Sí? Menos 50, menos 80, menos 70 son los pesos que van hacia abajo. ¿Sí? Y están precisamente siendo negativos porque van al sur. Más A más B. Igual a 0. Entonces, 50, 80 y 70. 200. Entonces, A más B es 200. Bueno, es menos 200 en el primer miembro de la ecuación. Yo me estoy adelantando un poquito y ya lo estoy despejando. Pero A más B es 200. Esa es la sumatoria de las fuerzas. Ahora la otra. Sumatoria de los momentos. Igual a 0. Entonces, necesito para poder sacar la sumatoria de los momentos un lugar donde hacer el eje, por decirlo así, del sube y baja, donde hacer punto de apoyo para que haga los giros, ¿sí? Entonces, puedo decidirme en cualquier lugar donde esté aquí una medida conocida, ¿sí? Si yo decido hacer los giros en alguna de las incógnitas, por ejemplo aquí en A, automáticamente cancelo el momento que hace esa fuerza, porque esa fuerza estaría actuando exactamente en el eje, no tiene ningún brazo de palanca, ¿sí? Entonces, la distancia a dicho eje sería 0 y todo multiplicado por 0 es 0. Y entonces automáticamente se cancela esa incógnita. ¿Sí? En cambio, si hago el giro en otro lugar, por ejemplo aquí, cancelo dicha fuerza. ¿Sí? Pero, por ejemplo, no estoy cancelando ninguna de las incógnitas. ¿Sí? Voy a hacer, en este caso, la suma ahí, en ese lugar donde está la fuerza de 80 kilos actuando. Entonces, analizo los giros. Tengo que estandarizar o establecer el sentido de los giros. ¿Sí? Si aquí va a ser el sitio donde van a girar, donde va a girar mi cuerpo rígido, donde va a ser como si fueran el eje de unas manecillas de reloj. Ustedes casi no son de la generación de los relojes de manecilla.
pero normalmente los relojes de manecilla, por ejemplo, así, giran en esta dirección. Y aquí está el eje. Entonces, el giro a favor de las manecillas del reloj lo podemos considerar positivo. El giro a favor de las manecillas del reloj. Y el giro contrario negativo. Entonces, si nosotros usamos esta fuerza de 50 kilos para rotar nuestro cuerpo rígido, que es la tabla aquí en este fulcro, en este eje, estaría haciendo un giro en este sentido. ¿Sí? Es un giro en contra de las manecillas del reloj, es negativo. Después, la flecha A hace un giro en el sentido contrario, hace un giro así. Es un giro a favor de las manecillas del reloj, es positivo. Después, la flecha B, la fuerza B, hace un giro así. ¿Sí? Hace un giro en contra de las manecillas del reloj, es negativo. ¿Sí? Y por último, esta, la de 70 kilos, hace un giro así. Hace un giro a favor de las manecillas del reloj, es positivo. ¿Sí? Entonces, la sumatoria de los momentos igual a 0. ¿Sí? Empezando con las fuerzas de izquierda a derecha. Sumatoria de los momentos igual a 0. Empiezo con la fuerza de 50 kilos. Es 50 por la distancia que hay desde la fuerza esta de 50 kilos al centro de giro. Es 0.6 más 1.2. Sumo 0.6 más 1.2 me da 1.8. Entonces 50 por 1.8. ¿Sí? 50 por 1.8 y es negativo. Menos 50 por 1.8 es negativo. Después tengo la fuerza de A, que es positiva, hace giro positivo. A por 1.2. Es esta. A por 1.2, que es la distancia. En el sentido positivo. Luego, la fuerza de 80 kilos, como está actuando exactamente en el sitio donde hay giro, su brazo de palanca es 0. Entonces, esa 80 por 0 es 0. Se elimina. Ahora sigue la fuerza de B. La fuerza de B es en el sentido negativo del giro, menos B. Profe, Por la entonces, ¿esa siempre va a ser 0? ¿Perdón? ¿Esa siempre va a ser 0? Siempre que se multiplique por 0, sí. Siempre que estés haciendo los giros en dicho punto, donde está aplicándose la fuerza, sí. Dependiendo de también dónde elijas tú hacer los giros. Yo elegí hacerlos aquí, donde está la fuerza de 80 kilos actuando. Pudimos haber elegido otro sitio donde están las otras fuerzas. Pero yo decidí hacerlo aquí. Entonces, les decía, la fuerza esta de B hace un giro en el sentido negativo, menos B, por la distancia que hay desde aquí, desde el punto donde está aplicada la fuerza, al giro, al sitio donde se hacen los giros. Es 1. Es 1 metro.
Y luego finalmente la fuerza de 70 kilos es, hace un giro positivo, más 70, por la distancia que hay desde aquí, donde está aplicada la fuerza de 70, hasta el sitio donde se hacen los giros. 2.9, profe. ¿Perdón? 2.9. Correcto, 2.9. Y ahora sí, todo esto es igual a 0, es la sumatoria de los momentos. También pasar con la Bien, ahora esa ecuación hay que simplificarla. Hay que simplificarla lo más que se pueda. 50 por 1.8 me da 90. Bueno, va a ser menos 90. Más 1.2a menos b, y luego 70 por 2.9, 203, igual a 0. Entonces, menos 90 más 203, 113. Entonces, 1.2, 1.2a menos b más 113 igual a 0. Y ahí pues no puede filtrarse, la capa externa de la piel no está. Entonces ahí también se lava bien con el polvo y este también ya. Ahí está, entonces 1.2a menos b igual a 113. También a ustedes, si durante un cuidado de vida para la gente, cuando le hace una portadura, una función de la sangre, entonces la sangre comenzará a coagularse. Entonces ese es el sistema. A más b igual a 200. La ecuación 1 y la ecuación 2 es 1.2a menos b igual a 113. ¿Sí? Entonces, para hacerlo, bueno, ahí se ve que A y B son de signo contrario y son 1 y 1, se pueden directamente. Entonces sumo 1 más 1. Sería 2.2a. Y luego 200 más 113 sería 313. Entonces A es igual a 313
la vamos a enviar. Podemos hacer no sabe tanto la Entre 2.2. y otras 146.27. para que no se pegue energía, pues a la gasa. Y eso lo meto en la ecuación primera para despejar el valor de la B. Sería B igual a 200 menos A. Entonces, con la diferencia con 2, la 57. Entonces la B. La elección de eficiencia ha mostrado que el tamaño de la ayuda a estabilizar. Además, la posibilidad la podemos empezar a llegar. .72 es igual a 113.004. Entonces estoy bien. Así es como logramos resolver este sistema rígido. Fíjense, lo más batalloso puede ser al momento de sacar las ecuaciones, pero eso es cosa de analizarlo con calma, porque ya a la hora de realizar el sistema, la resolución del sistema, parece que ya tienen ahí ventaja. Les voy a poner a continuación un segundo ejemplo de esto, algo más dinámico, porque definitivamente trabajar así en el Paint no resulta con la velocidad adecuada. Se está trabando mucho, profe. Sí, de repente no se escucha nada y tampoco se ve nada en la pantalla. Se salió. Sí, es internet. Internet.
como que ya no le volvió el internet al profe. Presente, maestra. Presente. Presente. Una disculpa, muchachos, esta cosa me sacó, perdí la conexión y estuvo intentando restablecerla. ¿Sí me escuchan? Sí, no se preocupe, profe. A ver, Fernández, Vázquez, Dana, Vanessa. Ok. Todavía nos quedan 15 minutos como para poderles poner el video que les comentaba. Desde luego en un pizarrón se tiene más dinamismo al momento de explicar, usando el ratón y el Paint. Entonces voy a hacer eso, voy a ponerles el resto del video, el resto del rato, este video
Esperemos no me vuelva a sacar esta cosa. A los que no están entrando con todo respeto, no voy a dar obligar a jugar de la luz. Ay, no. González deja Manuel de Jesús. Presente. González, así. No, está un poquito muy difícil de trabajar ahorita en la computadora. Fernanda. Juárez Carvajal, Brian de Jesús. Presente. Lara Gámez, María Ángel. ¿Dónde está? Lara Ventura. Dina Mora, Luis Manuel. Yves Fernández, ahí. Otra vez. Martínez Plata, Jocelyn. Sí, gracias, hasta ahorita, computadora, hasta ahorita. Muy bien, hasta ahorita. Ayer. Más vale tarde que nunca, computadora. Bien, me volvió a sacar. Está en este modo de lento. Permítanme a que reaccione. Tiene que funcionar. Martínez Sandoval, Serrín. Modelo López, Dalia Ventura. Inés Pérez, Amayar Vilpé. Señor Esposo Alexander. Presente, maestra. Páez Agredano, Yaret Uriquia. Ay, no. Oh. Tienen que ver los videos. Así se nos van a ir los 10 minutos y vamos a... Le quiero esa NX. John Carrillo Isabel. Presente, maestra. Ah, perdón. Rosa Barraza Ulises. Presente, maestra. Ya que se enseña a ver. Presente, maestra. Ah, ¿verdad? Que wow. No puedo. Tuve falta de la vez pasada, el martes pasado. Vieja Claudia María Yuri. Así se nos va a ir el tiempo. Presente. Bien, chicos. Mejor ya no insisto con esto y busco la manera de poder cerrar la videollamada. Podemos estar que a veces es como calmar el cuerpo. Vamos con H. Las cosas son lesiones que pueden sangrar pequeños. Está apagada esta cosa. Dice que ya perdí la conexión de nuevo. Constantes, confusas, retrasadas,
Entonces les encargo, chicos, que por Ay, favor Diosito santo. vean los videos y las clases. Analícenos y estudienos bien. Ya mejor ahí muere. ¿Eh? Sí, profe. El video se los publiqué en el Classroom, ahí para que lo vean. Una serie de videos. No se pudo por cuestiones de la tecnología. Entonces, ustedes van a tener que estudiar ahí, está en el libro y también en los videos que les he publicado. Hay que revisar el Classroom. Sí, y desde ayer ya tienen esas, les puse también unas tareas, ¿sí? El viernes les publicaré el parcial de estática. Y pues les preguntaría si tienen algún comentario final, alguna duda. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, sí lo escuchamos. Ok, pues a ponerse a trabajar entonces, por favor, si no hay más que agregar, a estudiar mucho y hacer las tareas y a trabajar. ¿Vale? Se cuidan mucho, lavado de manos, sana distancia, gel antibacterial, uso de cubrebocas. Y si se suben una motocicleta, usen casco. Muy bien, profe, gracias igualmente. Nos vemos. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós. Marco Antonio, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda? Marco No, Antonio, maestro, ¿algo que nomás agregar? que me sacó y volvió a meter, pero ya. Ok.